Este vídeo forma parte de una serie que busca afianzar conceptos básicos que, en principio, deberían estar bastante claros, pero ya sea por negligencia o por malicia, no se les suelen enseñar a la ciudadanía. En esta vida solo existen dos cosas inevitables: la muerte y los impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos de alguna u otra forma. Y a pesar de que existe un consenso unánime de repudio hacia estos, también existe una narrativa muy popular que dice que los impuestos son necesarios para que nuestras sociedades funcionen. Y que un impuesto a las personas que más ganan no solo es justo, sino profundamente necesario. En este vídeo desentrañaremos la lógica de los impuestos y veremos que no solo son perjudiciales, sino que son una inmoralidad que a medida que aumenta repercute en toda la ciudadanía. Incluso en aquellos sectores que supuestamente se verían beneficiados con un aumento de impuestos. Hoy hablaremos de todo ello. Breve introducción a los impuestos. Antes de comprender la perversa lógica de los impuestos, es necesario tener algunas nociones básicas. En el vídeo pasado hemos mencionado que los impuestos son la forma más estándar que tiene un Estado para recaudar dinero y poder gastarlo en frivolidades. El gobierno le quita dinero a la gente que produce riqueza para poder financiarse. Pero eso es solo la punta del iceberg. Para empezar, a pesar de que solemos referirnos a los impuestos como un conjunto global y aislado, en realidad hay diferentes tipos de impuestos, cada uno con su lógica y su funcionamiento propio. 1. Impuestos directos. Son aquellos que gravan directamente al patrimonio o la renta de las personas. Esto es, el Estado te quita parte de lo que ganas y parte de lo que tienes. En España, por ejemplo, existen muchos de estos, tales como el IRPF, el IS, el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre sucesiones y donaciones. 2. Impuestos indirectos. Son aquellos que gravan el consumo de bienes y servicios, es decir, el Estado, además de quitarte dinero de lo que ganas y dinero de lo que tienes, te quita dinero por consumir cosas. El más relevante es el casi omnipresente IVA, aunque también hay impuestos especiales que dependen del país. Siguiendo el caso español, que es el paradigma de la psicosis tributaria, existen impuestos sobre las primas de seguros e impuestos específicos sobre la compra-venta de bienes, como el ITP. Por cierto, siempre que un político verde prometa un impuesto especial a las bebidas alcohólicas, al tabaco, a los combustibles fósiles o los envases de plástico, este impuesto cae en esta categoría. Bonus. Aunque no son exactamente impuestos, ya que no son explícitamente obligatorios, el Estado también te cobra por servicios específicos. Por ejemplo, la renovación del DNI, licencias urbanísticas, etc. Lo pongo aquí ya que, a pesar de que no es obligatorio pagar estos servicios, sí lo es tenerlos. Por ejemplo, tú puedes escoger no pagar el DNI, pero es que no puedes hacer nada sin el DNI. Por lo que, en la práctica, sí es obligatorio pagar por estos servicios que el Estado magnánimamente te proporciona. Y estos son solo algunos ejemplos de los muchos que hay, porque no estamos hablando ni de los impuestos regionales o autonómicos, ni de los impuestos aduaneros. Para ilustrar lo sangrante que es el sistema tributario en nuestros países, basta con un par de ejemplos. En España se estima que hay más de 70 impuestos. En Argentina son entre 30 y 40, y eso que hasta 2023 eran más de 100. En México son entre 20 y 30 impuestos principales. En Colombia son entre 20 y 40, y en Estados Unidos son entre 10 y 15 impuestos federales. Esto es solamente considerando los impuestos nacionales, pero es que incluso dentro de un mismo país la carga tributaria, esto es la cantidad de impuestos que caen sobre la gente, puede variar mucho. No es lo mismo pagar impuestos en Cataluña que en Castilla y León, o pagar impuestos en California que en Texas. La inmoralidad de los impuestos. Lamentablemente, al hablar de la inmoralidad de los impuestos, no estamos hablando únicamente de un aspecto, sino que es una inmoralidad multilateral. Por un lado, son inmorales porque la forma de conseguir estos ingresos es a través de la coacción. Pensemos que si un empresario quiere ganar dinero, tiene que ofrecer un bien o un servicio que otro quiera consumir, y para ser competitivo tiene que dar o una mejor calidad del servicio o un precio más competitivo. Esto a la larga es un beneficio para ambas partes, ya que el empresario gana dinero y el consumidor tiene mejores productos y más baratos. En cambio,
Si el Estado quiere recaudar dinero, no solo es que no tiene que dar un servicio más competitivo, sino que puede dar un servicio pésimo y aún así seguir recibiendo dinero. ¿Cómo? A través de los impuestos. Los impuestos no son voluntarios. Si lo fueran, nadie los pagaría, por eso se llaman impuestos. Por lo que la única forma que tiene el Estado de recaudar estos impuestos es por medio de la fuerza, utilizando todo el músculo del Estado para obligarte a pagar impuestos que probablemente no verás reflejados en tu día a día. Volviendo al ejemplo de antes, si tú decides no comprarle a un empresario porque no te gusta su servicio, no te va a pasar nada mientras que no atentes contra su propiedad. Pero si no le pagas impuestos al Estado porque no te gusta su servicio, o te comes una multa impagable o te encierran durante años en prisión. Esto los políticos lo saben que obtienen su dinero a través de la violencia. Y por eso es que utilizan métodos cínicos para maquillar mínimamente sus atropellos. Retomando el caso de España, en 2023 se aprobó un impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Por si no ha quedado clara la contradicción, un impuesto es por definición opuesto a la solidaridad, ya que no es una contribución voluntaria y concienzuda hacia el Estado, sino el acto violento de quitarle a alguien parte de su patrimonio bajo la amenaza de arresto en caso de resistirse. Por lo que eso de impuesto solidario es un oxímoron en sí mismo. La segunda gran inmoralidad es que el Estado es capaz de cobrarte por absolutamente todo. En el vídeo pasado hemos visto que todos aman a los políticos que regalan cosas gratis, pero también hemos visto que todo eso se tiene que pagar. Las necesidades son infinitas, estas se pagan con recursos y los recursos son finitos. Es por esto que el Estado, fiel a su naturaleza oportunista, siempre buscará la forma de aumentar los impuestos para seguir financiando su déficit fiscal, incluso hasta llegar a límites absurdos. Así, el Estado es capaz de quitarte dinero por tener cosas, vender cosas, comprar cosas, comprar una casa, tener una casa, vender una casa, poner en renta una casa, rentar una casa, ganar dinero, gastar dinero, ahorrar dinero, invertir dinero, regalar dinero, tener empleado, ser empleado, trabajar por tu cuenta, etc. Absolutamente cualquier actividad económica es susceptible de ser gravada con un innovador impuesto especial. Todo con el objetivo único y específico de exprimir a la población tanto como sea posible. Y ahora alguno me dirá, pero Chris, eso es importante porque ese dinero va a parar a escuelas, hospitales o incluso la policía. ¿O acaso quieres que nos quedemos sin policía? A lo que yo me pregunto, ¿de verdad? ¿De verdad ese dinero va a parar esos servicios? ¿Tenemos la absoluta certeza de que ese dinero va a parar ahí? La respuesta, por supuesto, es no. Cuando uno compra algo en el sector privado, tiene la certeza de que su dinero se destina a ese bien, por lo que es fácil auditar un producto defectuoso. Sin embargo, esa misma lógica no se da con los impuestos, debido a la naturaleza enredadora del gasto público. Pensemos en un ejemplo. Si compras un cartón de leche y lo estás pagando más caro porque tiene un IVA elevado, el resto de ese dinero, ese que se va en impuestos, no puede ser rastreado. Tú no tienes ni idea de dónde está ese dinero y se junta con el resto del dinero de impuestos en todo el país, en las arcas del Estado, para poder hacer un presupuesto. Supongamos que para construir una carretera. Pero tu dinero no va directamente a la construcción de esa carretera. Ni siquiera te van a decir que específicamente ese dinero que te sacaron con el IVA está destinado a ese proyecto, sino que todo el dinero de impuestos se fracciona a nivel nacional para repartirlo entre las provincias o estados, para después dirigirse a cada ciudad y posteriormente destinarse para cada proyecto. En el camino ya pasó por las porosas manos de docenas de burócratas que probablemente ni siquiera sepan dónde está la localidad en la que se construirá la calle, por lo que de todo ese dinero que iba a destinarse para esa construcción, solo una parte muy pequeña llega hasta su destino. Cuando finalmente ves la famosa calle terminada, y ves que tiene grietas por todas partes, que el asfalto es deficiente y que es básicamente territorio intransitable, cuando eso sucede ya es muy tarde. No puedes, como ciudadano, auditar esa obra para ver en qué parte de la cadena se empezó a evaporar el presupuesto, y seguramente, aunque veas las consecuencias, nunca sabrás que ese dinero, que te cobraron de más al momento de pagar la leche, se fue destinado a las porosas manos
de tu fauna política patria. Y no, esto no es cuestión simplemente de políticos corruptos o políticos honestos. El sistema en sí está programado para fomentar la impune corrupción, porque después de todo, nadie puede rastrear exactamente hacia dónde van sus impuestos. Pero de algún lado tenemos que sacar dinero, así que, ¿qué tal un impuesto para un sector específico? Por ejemplo, un impuesto a las grandes petroleras. Eso seguramente nos permitirá recaudar dinero y no le va a pegar tanto a la gente, sino a esas grandes empresas que van a funcionar de igual modo aunque les aumentemos los impuestos. Veámoslo en un ejemplo. Supongamos que queremos poner un impuesto especial a las grandes petroleras. Esto hará que sus márgenes de ganancia sean menores y, por lo tanto, si quieren seguir invirtiendo en tu país y siendo competitivas, tendrán que encontrar algún modo para recuperar el dinero que les queremos quitar vía impuestos. Lo más común es aumentar los precios, en este caso del petróleo, lo que llevaría también a un aumento del precio de la gasolina. En otro extremo del país, un granjero quiere transportar harina de trigo desde su granja hasta la ciudad para vender su producto, pero ve que la gasolina está más cara, por lo que no le será rentable seguir vendiendo su harina al mismo precio, así que ahora tiene que subir los precios de la harina para seguir siendo competitivo. Debido al aumento del precio de la harina, un panadero en la ciudad observa que ya no puede vender su pan al mismo precio, porque ahora es más costoso producirlo, así que también tiene que subir los precios. Y así es como, aumentando únicamente un impuesto a las petroleras, hemos conseguido que aumenten los precios de la gasolina, de la harina y del pan. Y esto es solo por poner un ejemplo muy puntual y específico, porque podemos seguir con cada uno de los productos que consumimos, cuya cadena de valor se ve interrumpida por un nuevo y sangrante impuesto a un rubro. Otra posible solución a este dilema es un impuesto a las grandes fortunas, que suena a que no va a afectar a gente de a pie, pero como habrás adivinado, no, tampoco es buena idea. Más allá del antes mencionado problema de la cadena de producción de los bienes, hay un problema adicional. Si hemos creado un impuesto a las grandes fortunas es porque hay un gasto grande y probablemente improductivo que pagar, ¿cierto? Tengamos eso en cuenta. Si nosotros creamos un impuesto a las grandes fortunas, claro que les podremos cobrar mucho dinero. Pero solo una vez, porque a la segunda vez estos empresarios ya se habrán ido de nuestra muy liberticida nación, y los que se hayan quedado habrán encontrado métodos para pagar la menor cantidad de impuestos posibles. ¿Podemos culparlos? No, están en todo su derecho de querer proteger su patrimonio, pero ahora tenemos un impuesto creado específicamente para financiar ese gasto público improductivo, por lo que alguien lo tiene que pagar. Bien, los siguientes en la lista son los de clase media. Gente con suficiente dinero para que el Estado se interese en quitarles su patrimonio, pero no tanto como para poder protegerlo, por lo que serán ellos los que tengan que pagar este impuesto, haciendo su vida más cara por culpa de este acto de falsa solidaridad. Así, por nuestro afán de querer crear un impuesto a los súper ricos, nos hemos quedado prácticamente sin ricos y con una clase media en peligroso riesgo de convertirse en clase baja. ¿Y entonces qué debemos hacer? ¿Todo esto quiere decir que el Estado debería dejar de cobrar impuestos? No. Los impuestos son un mal y una inmoralidad, pero un mal necesario, ya que permiten financiar la defensa de la propiedad privada de los ciudadanos. Es decir, en teoría, permite que los ciudadanos puedan ejercer su libertad sin que terceros la vulneren. Pero en la práctica no son más que un mecanismo para nutrir a un Estado ineficiente y con un fuerte incentivo hacia la corrupción y la impunidad. Son un obstáculo para que la gente pueda desarrollarse plenamente, encarecen la vida de todos y perjudican a nuestra sociedad. Por esta razón se tiene que limitar su cobro lo más posible. Es decir, reducir impuestos, simplificar trámites tributarios y en general hacer que los impuestos sean cada vez menores. Y para ello lo mejor es reducir al Estado a su mínima expresión, pues cuanto más grande sea el Estado, más impuestos vamos a necesitar para pagarlo. Y la vida de toda la población, ricos y pobres, será cada vez más cara. Así que siempre conviene recordar que la naturaleza de los impuestos es profundamente inmoral. Se obtienen a través de la violencia, encarecen la vida de los ciudadanos y generan un incentivo perverso a la corrupción. No son solidarios, no son un mecanismo para mejorar la vida del pueblo, sino un atraco a mano armada por parte del Estado y su fuerza coercitiva.
Así que cada vez que pidas al Estado un privilegio, recuerda que así es como lo van a pagar. Espero este vídeo te haya resultado interesante, muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad o muerte.